Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. De su boca, mejor que el vino son tus amores, mejor es al olfato tus perfumes, amor. Ungüento derramado es tu nombre. De ti corramos, llévame en pos de ti, llévame en pos de ti corramos, amor, llévame en pos de ti. Introducido en sus mansiones, por ti exultaremos, nos alegraremos, evocaremos tus delicias. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Mujeres de Dios. Gracias por acompañarnos una tarde más. Hoy día miércoles 23 de mayo le damos gracias al Señor por poder compartir un día más juntos en la transmisión de este programa. Y de manera muy especial en esta semana le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de vivir otra semana de preparación para esta gran fiesta del fin de semana. Ya se acerca el día de Pentecostés, un día tan especial para nuestra iglesia. Es el nacimiento de nuestra iglesia de una forma más, digamos, oficial. Hoy más que nunca en estos tiempos difíciles que vivimos, pues necesitamos con mucho deseo, con un corazón dispuesto y abierto, pedir de manera constante, ferviente, de una manera insistente la presencia de este Espíritu Santo en medio de nosotros, que es el que sostiene la iglesia, que es el que inspira, el que mueve, el que fortalece, el que guía, el que va conduciendo a la iglesia. Entonces, pues yo les hago la invitación a que en esta semana de preparación, estamos en la novena, el novenario para preparación a la venida del Espíritu Santo, en esta semana en particular, a lo mejor si no han iniciado el novenario puedan agregarse en estos días ya que estamos a unos momentitos de que llegue esta gran festividad que tiene una significación muy especial para todos nosotros cristianos. Entonces, ojalá que todos nos unamos en una sola voz para clamar una fuerte fusión de Espíritu Santo sobre nuestra iglesia en estos tiempos difíciles en que es simbrada, en que es sacudida nuestra iglesia católica por muchas situaciones, ¿verdad? Pero hace poco tiempo, quienes vieron la conferencia que nuestro hermano Fernando Casanova compartió para la jornada de oración Vivir en Cristo que se transmitió a través de Radio Doxa, él decía, pero la promesa de Dios es que la pueden golpear, ¿no? Será golpeada por las fuerzas del mal, pero va a prevalecer. El Señor nos hizo la promesa de que pese a cualquier persecución, dificultad, prueba, equivocación, contra nuestra propia naturaleza frágil, a pesar de que seamos vasijas de barro frágiles que a lo largo de nuestra vida espiritual vamos viviendo estas altas y bajas, el Señor tiene hecha la promesa de sostener la iglesia que Él mismo ha fundado. Entonces, hoy más que nunca vivimos tiempos en los que es necesario unirnos como pueblo, como una sola familia, para clamar con
con poder, con fuerza, esa presencia del Espíritu Santo para que ponga el orden necesario, para que fortalezca nuestra iglesia, para que la renueve, para que la sostenga. Entonces les invito mucho que de manera especial esta semana pues tengan esta intención presente en su oración. Espíritu Santo para todos los sacerdotes, para todos los religiosos y religiosas que con su oración y su vida sostienen de gran manera. Yo les digo, las comunidades religiosas, especialmente todas, pero de manera particular quienes llevan una vida de mayor intensidad en su oración, comunidades contemplativas, son los pulmones de la iglesia. Ahí es donde respira este aire nuevo de gracia la iglesia. Entonces ojalá que nos unamos a esta oración que ellos hacen de manera permanente, constante. Claro, también conocemos hermanos y hermanas laicas que consagran su vida a vivir en medio de este mundo, pero pidiendo siempre por estas intenciones. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que se hacen parte de esta oración y de manera especial en esta semana, clamemos juntos con sinceridad, con todo nuestro corazón, la presencia de este Santo Espíritu para que venga a renovar la faz de la tierra, especialmente venga sobre aquellos que no conocen al Señor y para que los que ya lo conocemos pues vivamos de acuerdo a esta fe que hemos adoptado en nuestro corazón. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenida sea Seba, muchas gracias porque ya está acompañándonos en vivo en la transmisión del día de hoy. Gracias por sus deseos de cumpleaños. El día de ayer cumplí 15 años, entonces le doy gracias a Dios también que me haya concedido poder celebrarlo contando con todos ustedes, con sus oraciones y sus buenos deseos, pues Dios nos ayude a seguir perseverando en este camino que tiene como finalidad el poder reunirnos con Él un día en esa Jerusalén celestial. Mientras esto sucede, pues necesitamos la gracia del Espíritu Santo que nos sostenga y que nos conduzca a lo largo de nuestra vida. Vamos a iniciar el programa del día de hoy en el que continuamos platicando de la vida de Santa Macrina. Se sigue poniendo más interesante cómo se da esta relación madre e hija entre Santa Macrina y su mamá Emelia. Ya hemos escuchado por las situaciones que han ido pasando y hoy vamos a hablar de otro de los hermanos de Santa Macrina, no de San Gregorio de Niza, que es quien nos hace la reflexión de la vida de esta santa. Hoy vamos a hablar de Pedro, otro de los hermanos de Santa Macrina, que nos va a dar también un testimonio muy hermoso y cada vez se va poniendo más interesante este desarrollo de la vida de esta gran santa. Ojalá que nos puedan acompañar y que para poder ponerse al día, pues vean los programas anteriores que hemos estado compartiendo para poder comprender más o menos en qué tiempo, en qué etapa de la vida de Santa Macrina vamos. Le pedimos al Señor su presencia en esta tarde, que nos envíe su Santo Espíritu para que Él sea quien a través de este tema nos hable a cada uno al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las buenas tardes, te bendecimos y te damos gracias por un día más de vida. Te pedimos, Señor, en este momento y en todos los instantes de nuestra vida que derrames sobre nosotros una fuerte efusión de tu Espíritu Santo. Con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, Espíritu Santo, clamamos tu presencia. Padre de los pobres, dulce consolador, ven sobre este cuerpo místico de Cristo que camina con la esperanza de alcanzar un día esta unión plena y total con nuestro Señor, pero que mientras tanto comencemos por la acción tuya, Espíritu Santo, a vivir desde aquí esta unión con el Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre esta tierra para que todo sea renovado, para que todo sea transformado. Te damos completa y total autoridad sobre nuestra persona, Señor, para que a través de la acción de tu Espíritu Santo transformes nuestra vida, nuestro corazón. Nos enseñes y nos ayudes a dar testimonio de nuestra fe en medio de este mundo que tanto lo necesita. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Que a través de la acción de ese Santo Espíritu sepamos cómo hablar contigo, cómo unirnos más plenamente a ti, nos dejemos conducir por tus dulces inspiraciones. Ponemos en tus manos todas las intenciones y necesidades de aquellos que nos escuchan en vivo, en retransmisión. Ponemos en tus manos también a todas las personas que se han encomendado a nuestras pobres oraciones. De manera especial te pedimos una efusión de tu Espíritu Santo sobre todos nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, que tú seas su paga, su consuelo, su premio, Señor.
Te damos gracias también por el precioso regalo que a través de María Santísima nos has dado. Mamita María, ponemos toda nuestra vida delante de Dios a través de tu intercesión. Presenta nuestro corazón, nuestras intenciones con tus puras manos, María, e intercede para que, a ejemplo tuyo, de Santa Macrina, seamos dóciles a la acción de tu esposo, el Espíritu Santo. Intercede por todos tus hijos, María, toda la iglesia peregrina que camina, militante en esta tierra. Acompáñanos, María, hacia ese destino final, hacia esa Jerusalén celestial, intercediendo por nosotros para que tengamos un corazón abierto, oídos de discípulo para todas las enseñanzas que hoy y cada día de nuestra vida el Señor quiere hacer para nuestro corazón. Ponemos en tus manos especialmente a los hermanos que pasan por tiempos difíciles, todos los sacerdotes que están viviendo momentos de crisis, todas las comunidades religiosas que pasan por momentos de purificación, todos los padres y madres que viven dificultades por algún hijo con quien estén batallando, quienes han entregado recientemente a sus hijos de regreso a la casa del Padre, por todas las personas que viven esos tiempos de oscuridad, de dificultad, que tu presencia amorosa, María, que tu corazón inmaculado sea consuelo, alivio y sostén para esas vidas. A nosotros concédenos a través de tu intercesión la gracia de ser dóciles como tú a la instrucción del Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuando con el tema de la semana pasada, estábamos terminando el programa pasado platicando acerca de este tiempo en particular que luego que la madre de Santa Macrina, Emelia, termina su labor como mamá, una vez que había educado a sus hijos y que los había encaminado ya en su vida, vive de una manera más libre y más plena esta vida de crecimiento espiritual en compañía de su hija, que de algún modo vamos a ver que Santa Macrina se vuelve como la formadora o la madre de su propia madre biológica. Por una parte, en sus primeros años de vida, Emelia encamina la vida de Santa Macrina, y ahora que ella ha crecido en estas virtudes y que se ha vuelto de algún modo el sostén espiritual a través de quien se ve fortalecida Emelia, vamos a ver que se hace uno con su hija y empieza a vivir esta vida de transformación, volviéndose una más de estas vírgenes consagradas que comparten la vida en común con Santa Macrina. Y entonces hablábamos la semana pasada que empiezan a destacarse mucho en su crecimiento espiritual a través de profundizar en esta verdadera filosofía, y esta filosofía va purificando en ellas lo necesario para que empiecen a vivir una vida sobrenatural. Por eso nos dice San Gregorio de Niza que sería difícil encontrar cómo definir con palabras el tipo de vida que estas mujeres llevaban, que se podría comparar su vida con la vida de los ángeles, por el hecho de pensar que llevaban una vida sobrenatural, mucho más espiritual que carnal, en este mundo, haciendo actividades como muchos de nosotros, pero era su actitud y su entrega de corazón a la voluntad del Señor y su unión espiritual con el Señor lo que las hacía parecer que llevaran una vida que no era de este mundo, que les decía yo que es el llamado que tenemos todos nosotros, a estar en el mundo sin ser del mundo. No somos del mundo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos querría. Pero ¿por qué a veces nos encontramos con que hay rechazo de parte de ciertas personas para nosotros? O hace poquito, pues me tocaba, ¿no? En un grupo de amigos, pues se tocan temas que son así complejos, ¿verdad? Y cuando uno sale y da su posición como cristiana, pues luego saltan y dicen, no, tranquila, me decía uno de ellos, relájate. Y yo le decía, un cristiano no se relaja en ese aspecto que tú me estás tratando de decir. O sea, quien tú conoces, Marcela, es la misma aquí en el grupo y es la misma afuera. Entonces yo no puedo decir, bueno, aquí podemos hacer una excepción. Y no estoy diciendo que yo sea una persona que nunca se equivoca, no me equivoco mucho, pero hay cosas que son bien claras en las que uno no puede ser ambiguo, en las que hay que decir, pues, esto está mal. Incluso puede ser que lo que estoy señalando me incluya que me he equivocado, ¿verdad? Y uno dice, no, pues no justifico, yo me equivoqué y hice algo que es incorrecto. Entonces no puedo decir,
bueno, como son amigos y no quiero quedar mal con ellos para que no digan que pienso de una forma muy mocha, como dicen por ahí, pues ahí no podemos nosotros empezar a doblarnos. Estamos en el mundo, pero tenemos que ver, que marcar esa diferencia y decir, no, pues mira, yo no lo considero correcto, esto va contrario a Dios, y yo lucho por no inclinarme por esa versión, por escoger la verdad y la propuesta que el Señor me hace a través de su palabra. Entonces, todos tenemos la invitación a llevar esta vida caminando por esta tierra sin ser de este mundo, ¿sí? Luego a la gente que recién vamos acercándonos al Señor se nos hace raro escuchar esto de son del mundo. Yo recuerdo que cuando recién inició mi conversión yo decía, pues ¿qué es? ¿Estos de dónde son? ¿De Marte? ¿O de qué parte son que me dicen no hay que ser mundanos? O cuando yo estaba en el mundo y ahora ¿dónde está? Me quedaba viendo, ¿no? Escuchar a hermanos míos que utilizaban esa terminología y yo decía, ¿de qué están hablando? Pues si antes vivía en el mundo, ¿ahora dónde vive? Pues es esto, ¿no? El mundo, todo aquello que es contrario a la gracia, contrario a la acción del Señor, a la vida espiritual, contrario a nuestra fe, pues es lo que conocemos como mundo. Entonces, estas mujeres se propusieron vivir de un modo que, renunciando y muriendo a todas estas características o esas invitaciones y seducciones del mundo, elevar su vida a un nivel más espiritual. Por eso es que incluso San Gregorio de Niza, un gran santo, las llega a comparar con ángeles. Decía que a semejanza de las potencias incorpóreas, es decir, de los ángeles, de las criaturas que no tienen cuerpos, meramente espirituales, dice, no estaban atadas ellas al cuerpo, al igual que los ángeles son seres espirituales que son incorpóreos. Cuando uno veía la vida de estas mujeres parecían así, como que no estaban atadas a las potencias o al cuerpo, a la carne, ¿no? Las veía vivir una vida que estaba como por encima de lo natural. Su vida estaba dirigida hacia lo alto, hacia el cielo, hacia las potencias celestiales. Cuando nosotros vemos a nuestro clero, cuando vemos a los sacerdotes, que tienen una vestimenta especial, que se comportan de una manera particular, y yo sé que por aquí pueden saltar más de uno que van a decir, ay, sí, pero hay sacerdotes que mira el testimonio. Yo estoy hablando del resto, de todos los demás que de pronto no vemos, que dan un testimonio, que se esfuerzan por hacer la diferencia, que viven día a día tratando de ser ejemplo para nosotros. Estoy hablando de esos sacerdotes, y hablo también incluso de los que han cometido errores, porque pues así les ha tocado, igual que a ti y a mí, pues les tocó equivocarse por estar en una posición que tiene encima, ¿no? Una lupa. Entonces, cuando nosotros vemos al clero, cuando nosotros vemos a los religiosos, a las religiosas, son diferentes a nosotros por su estilo de vida, por cómo viven, por cómo visten, por cómo se comportan. Ellos, para nosotros son, hagan de cuenta, como flechas que apuntan hacia el cielo. Su vida nos hace de reparar y de pronto decir, ah, caray, mira, o sea, Él es para mí un anuncio de que hay otra vida. Él es para mí anuncio de que Él está volteando a darme, yo estoy volteando y Él me da un testimonio de mi vida en el cielo, ¿no? En el cielo, pues la promesa de Dios, y la Escritura nos habla, ¿no?, de un tiempo en el que viviremos completamente de frente a Dios, adorándolo y bendiciendo. Esa será nuestra vida eterna. Entonces, la vida de los religiosos, de los sacerdotes, está hecha para hacernos un llamado desde su persona a pensar en esta vida más allá, a ver que sí es posible vivir en medio del mundo sin ser del mundo. Por eso son los hermanos religiosos, religiosas, sacerdotes, son consagrados, separados para Dios, pero no todos salen completamente del mundo. Hay vocaciones que son llamadas específicamente a retirarse completamente del mundo, y hay otras vocaciones que caminan aquí en medio de nosotros, pero no son iguales a nosotros. Son iguales en la condición humana, en que tienen luchas como nosotros, pero no viven igual que nosotros. Sí en el mismo lugar, pero viven distinto, y su vida es una invitación para nosotros. Entonces, para que cuando volvemos a ver un sacerdote, no importa si no nos cae bien, si es regañón, si a mí no me gusta cómo comparte la Eucaristía, hay que recordar que su sola vida, el que él viva separado de su familia, dedicado a una comunidad, que haya renunciado a casarse, nos es un anuncio
de nuestra vida en el cielo. Yo te pido que no estés juzgando a la persona, sino que veas en sí lo que es el sacerdote, el ministerio que el Señor le ha concedido. Que veas un otro Cristo en esa persona, cuando veas un religioso. O sea, no te fijes en la parte física ni en cómo es su carácter, sino lo que Él representa. Esas vidas son un ejemplo y una invitación para nosotros a mirar más alto, a ver que no todo es el mundo y las vanidades que nos atan. Nos están haciendo una invitación a poner nuestros ojos en lo alto. Bueno, estas mujeres con su vida invitaban a otros. Invitaron a San Gregorio de Niza, invitaron a San Basilio, así, por eso luego vamos a ver que el resto de los miembros de la familia se ven tocados de forma especial por el estilo de vida que su hermana empieza a llevar desde una edad muy temprana. Entonces, su estilo de vida se dirigía hacia lo alto, hacia el cielo y hacia las potencias celestiales. Y con el tiempo, estas hermanas vírgenes consagradas, incluyendo a Emilia, la mamá de Santa Macrina, van a ir aumentando sus éxitos, van a ir desarrollando una filosofía que va progresando a niveles mucho más puros. Les decía la semana pasada que lejos de lo que a veces pensamos que es la filosofía, a veces pensamos filosofía acá viajado, ¿no? No, la filosofía que se imparte dentro de nuestra fe cristiana es precisamente para buscar purificar nuestro corazón de todo aquello que distorsiona nuestra visión de Dios y de nosotros mismos. Entonces estas mujeres profundizaron en esta verdadera filosofía y fueron creciendo en sus virtudes, creciendo en su unión con Dios, porque iban purificándose en su interior de todo aquello que les distorsionaba o les impedía una unión más plena y verdadera con Dios. Santa Macrina tenía otro hermano, hijo también de Emilia, su madre, y lo vamos a ver a este hermanito aparecer como el menor de los hermanos. Él se llamaba Pedro, el más pequeñito de los hermanos, y le tocó enfrentar que al mismo tiempo que fue llamado hijo, fue llamado huérfano, porque el día que él nace, su papá muere. Entonces se vuelve hijo porque nace es el hijo de este padre también de Santa Macrina y San Gregorio, pero ese mismo día se vuelve huérfano al perder a su papá. Entonces dejaba la vida el padre de estos grandes santos y llegaba a la vida Pedro, otro de los hermanos, el más pequeñito, y desde muy pequeñito apenas le fue retirado el pecho materno, lo que se conoce en términos de, incluso en la Sagrada Escritura, que apenas fue destetado un hombre, este hombre Pedro. Desde muy chiquitito, la hermana mayor, Santa Macrina, fue protagonista de esta historia. Santa Macrina lo apartó de la nodriza, lo alejó de la que era como la nana, y se lo llevó a vivir consigo desde muy pequeñito. Imagínense cuántos años pudo haber tenido, chiquitito. Recién dejó de recibir el pecho de parte de su mamá, y entonces Santa Macrina lo va a adoptar. De algún modo se va a volver para él como papá, como mamá, como formadora, como educadora. La vamos a ver a Santa Macrina llevarlo consigo y conducirlo hacia una educación mucho más alta que lo que en ese entonces se proporcionaba como educación en general. Ella lo vamos a ver cómo lo conduce a la educación, una educación más alta, más superior en el sentido espiritual, haciéndole ejercitarse en disciplinas sagradas desde muy corta edad, desde muy pequeñito. Por eso las semanas anteriores yo les decía que es tan importante que los papás se formen espiritualmente para que en el ejercicio de su fe pues sean formadores para sus hijos. ¿Por qué no hay vocaciones? ¿Por qué hay crisis vocacional? Pues porque en los hogares no se fomenta este estilo de vida. Pues el papá y la mamá nunca los ven orar, ni los ven en misa, y de repente quieres que ese mismo joven se haga sacerdote, pues puede suceder, les decía, pero si hay un entorno en el que se habla de esta vida espiritual constantemente, de la importancia de esta relación con Dios, se habla de manera constante, pues el niño se acostumbra y ve eso como una parte de su vida y considera la vocación religiosa, sacerdotal, como una opción, porque en su vida, en su familia se vive así. Cuando introducen los papás a los hijos en contacto con sacerdotes, con religiosos, con religiosas, con gente que vive plenitud de su fe, se le empieza a hacer algo normal al joven o a la muchacha ver esta posibilidad.
sin lugar a dudas, Dios a veces cuando no vivimos esta experiencia se encuentra la forma de hacérsenos el encontradizo años más tarde, pero digamos que es más sencillo cuando desde pequeño empiezas a tener esta formación espiritual. Entonces, vemos cómo Santa Macrina lo va a ejercitar en disciplinas sagradas y le va a conceder al alma de Pedro no estar abierta al ocio, no estar libre de inclinarse hacia lo mundano, porque llenas el vaso de cosas buenas, sembrando en el interior del corazón de Pedro, pues esta fe. No le das espacio para que entre otro tipo de creencias y de corrientes que puedan distraerlo o absorberlo hacia lo mundano. Ella va a llegar a ser, como les decía, una maestra, una mamá, un papá, una formadora para este pequeñito, y lo vamos a ver que después de saliendo de la niñez, en la mera flor de la vida, en la adolescencia, resultado de esta formación que Santa Macrina le da, él ya empieza a dedicar su vida de manera más plena a la filosofía, porque va a empaparse de estos conocimientos, de este estilo de vida, y empieza solito. Yo pienso, ¿no? Pues nuestro corazón, que fue creado por Dios, está hecho para desarrollarse, para crecer en estos conocimientos que nos da el Señor, para en el aspecto espiritual crecer grandemente. Entonces el alma reconoce el buen alimento, porque fue creada para eso, para recibir ese tipo de alimento. También, bueno, luego se acostumbra cuando recibe alimento chatarra de parte del mundo, pero es que es normal que cuando alguien desde pequeño lo vas empapando todo esto, luego de manera personal, no solamente que se dedique a vida religiosa sacerdotal, pero de manera natural busca este alimento porque lo ha conocido el alma, porque ha saboreado y ha reconocido que esto es bueno. De ahí que luego cuando un joven, un niño está bien alimentado espiritualmente, tiene luego la capacidad más clara de poder discernir lo que no es conveniente para su alma. Pero cuando siempre te has nutrido con porquería, o sea, se ha alimentado el alma de basura, pues el joven ya no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y malo. Pero cuando es desde pequeño, no es raro que luego en una edad muy temprana manifieste su propio interés por seguir creciendo en las cosas espirituales. Entonces le sucedió a Pedro, este hermano de Santa Macrina, que comenzó a la flor de la vida muy jovencito a dedicarse al alto ideal de la filosofía, de la verdadera filosofía. Y por una disposición natural, una característica particular que él tenía, era muy hábil en las actividades manuales. Obtenía muy buenos resultados aunque no hubiera alguien que lo enseñara. Entonces empezó a desarrollar, les decía, la importancia de estas actividades manuales, cómo ayudan a ejercitar este dominio propio. Entonces se le dio de manera particular la facilidad a Pedro de dedicarse a este tipo de actividades. Era una cosa que traía ya en su persona, algo nato en él. Tenía muy buenos resultados en tareas que muchas otras personas tardaban más en hacer. Así como pudimos ver en la infancia de Santa Macrina, cómo ella a una edad muy temprana tenía una capacidad de entender cosas que estaban por encima de las capacidades de los niños de su edad. Así Pedro va a desarrollar una habilidad particular para desarrollarse en los trabajos manuales y se va a sobresalir del resto de las personas o del resto de los niños de su edad, que les cuesta el doble de trabajo, pues para él era algo que resultaba mucho más sencillo. Entonces vamos a ver cómo se le empieza a dar estas capacidades, observando siempre, en todo momento en su trabajo, a su hermana mayor, y va haciendo poco a poco su propia persona, sus propios razonamientos, van haciendo de Santa Macrina su modelo de vida. Él empieza a identificar en ella un modelo de bondades y va progresando a tal punto en la virtud cristiana que va a parecer más adelante, años después, no muy distinto al gran Basilio. Ahí si tienen oportunidad de leer un poco acerca de esta etapa de la iglesia, de los padres de la iglesia, la patrística, los padres grandes capadocios, vamos a encontrar por ahí en algún lugar escrito sobre la vida de San Basilio, un gran santo. Pues Pedro no se va a quedar muy atrás. Él va a crecer también en sus virtudes, en su vida espiritual, y va a ir muy pegadito a San Basilio. En cuanto a éxitos espirituales, durante todo el resto de su vida lo vamos a ver cada vez más asemejarse a Santa Macrina y a San Basilio, a estos grandes santos. Vamos a escuchar entonces un poco de música.
Vamos a ir a este primer corte para regresar en esta segunda parte del programa. Más adelantito vamos a platicar cómo se da este momento tan especial en la vida de Santa Macrina, que va a vivir la pérdida de su mamá. Vamos a ver cómo esta gran santa la enfrenta esta pérdida y los frutos que va a traer el entregarse sin reproches a la voluntad del Señor. No se vayan, estamos en su programa Mujeres de Dios, regresamos en un minutito. Llenaste el lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llenaste el lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, necesitamos. Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Estamos de regreso en la segunda parte del programa Mujeres de Dios. Gracias a todos los que van apenas conectándose. Mandamos un saludo muy especial, además de Eva, que le damos la bienvenida al principio, que nos dice, qué bonito nombre, Pedro. Y nos comparte que así se llamaba su esposo, su hermano, su hijo y su papá, que ya el Señor lo tiene en su gloria. Qué bonito nombre, ¿no?
y el significado tan particular que tiene para nosotros como Iglesia Católica el nombre de Pedro. Es un nombre particular, ¿no? Entonces, sí, compartimos contigo el gusto por este nombre. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Francisco Miranda, que nos da las buenas tardes, y muchas gracias por sus felicitaciones también a nuestro hermano Francisco. Pues les decía antes de irnos al corte que vamos a ver cómo este hermano de Santa Macrina, que más adelante también va a ser consagrado sacerdote, empieza a crecer grandemente en sus virtudes, en su vida espiritual, al grado de que se le va a comparar con el gran San Basilio. Lo vamos a ver creciendo mucho en su vida de virtud, y durante el resto de su vida pues no va a cesar de crecer en estos éxitos espirituales. Él representaba todo para su hermana y para su mamá. O sea, él era como un sostén que vivía unido de una manera muy especial con estas dos grandes mujeres. Colaboraba mucho con ellas en el estilo de vida angelical, esta vida que sobrepasaba la vida mundana de los placeres, y durante una carestía muy grande que hubo en este tiempo de la juventud de Pedro, y por la fama que él había logrado ya como santo. Él vivía retirado en una ermita. Había decidido, para profundizar y crecer en esta vida de la verdadera filosofía, irse a vivir apartado como un ermitaño, pero en este tiempo de carestía y por la fama que él ya había ganado, de muchos lugares aislados acudían a visitar la ermita de Pedro para pedirle comida, y él repartía los alimentos que tenía entre una comunidad que llegó a sentarse ahí cerca de su ermita. Ya su ermita parecía más una ciudad, a los alrededores de este lugar que había él escogido para retirarse, pues comenzó a llegar gente que tenía necesidades, especialmente que no tenían qué comer, y como él tenía la característica de poder abrir su corazón y generosidad, compartir de lo poco que tenía, pues todos se quedaron ahí, ¿no? Qué fuerte y qué hermoso ver que es como San Francisco cuando pensamos en él. San Francisco al inicio de su vocación no tenía la intención de fundar una comunidad. Él quería retirarse a vivir para Dios y servir a los pobres, pero vivir él en esa soledad, y vamos a ver cómo su testimonio de vida tan fuerte impacta las vidas de muchas personas, especialmente de varones que quieren adoptar ese mismo estilo de vida, por un lado, y por el otro lado los pobres lo acogen como papá. Entonces sucedió que pasó algo parecido con este hermano de Santa Macrina. Lo buscaban porque muy probablemente, además de saciar su hambre física, debió haberles compartido su sabiduría y sus palabras que alimentaban el corazón de aquellos que iban hasta su ermita a buscar un pan. Entonces se quedaban a vivir cerca porque pues les gustaba lo que recibían, y esta ermita se volvió como si fuera una ciudad. Entonces lo vamos a ver que al llevar este estilo de vida va a crecer mucho, mucho más en las virtudes. En este periodo de tiempo, ya en la juventud de Pedro, ya viviendo él apartado, en teoría, en esta ermita, vamos a ver cómo Emilia, la madre de Santa Macrina y Pedro, va a llegar ya a una vejez muy espléndida, ¿no? Con una plenitud. Dicen por ahí que la vejez es el postre de la vida. Por eso siempre, hermanos que pues ya son avanzados de edad, pero que tampoco son unos ancianos, siempre les digo, hay que confiar en el Señor, hay que vivir nuestra vida en plenitud como cristianos, como católicos, porque el final de nuestra vida debe de ser un gozo, una alegría, una plenitud. Bueno, la vejez de Emilia va a ser una etapa muy espléndida para su vida, y va a llegar el momento en el que les decía antes del corte, ella va a ser llamada de regreso a la casa de Dios. Va a dejar de vivir entre los brazos de Pedro y de Macrina, sus dos hijos, y va a ir a los brazos del Señor, pero de una manera muy hermosa. Es como que en los brazos de estos dos grandes santos, Santa Macrina y Pedro más adelante, van a entregarla de regreso a los brazos de Dios. Que se me hace un escenario tan hermoso ver a tres santos en su vida, tres vidas llenas de santidad, la mamá y los dos hijos, y ellos dos siendo aquellos que la van a conducir, la van a entregar de regreso a la casa del Padre. Y es muy justo que repitamos las últimas palabras que esta gran mujer, Emilia, utilizó delante de ellos. Ella, en el momento en el que se acercaba a su muerte,
tuvo presentes a todos sus hijos, los que estaban presentes y los que no estaban presentes, para que ninguno quedara privado de su bendición de mamá. No se le olvidó ni uno. No por el hecho de que no estuvieran ahí físicamente, ella dejó de rogar al Señor que derramara su bendición y les concedió su bendición de mamá, aunque no estuvieran presentes en ese lugar. Y de un modo muy especial, ella entregó a Dios a los 2 hijos que estaban ahí en ese momento de forma presente con su oración. Ella hizo una ofrenda muy especial. Tratemos de imaginar el escenario. Ella estaba en su lecho de muerte con sus hijos sentados, uno de cada lado. Y la señora hizo una oración muy hermosa, de la cual San Gregorio de Niza nos retrata exactamente las palabras que utilizó. Estando en su lecho de muerte, teniendo a cada uno de sus lados, tomó sus manos y les dirigió la siguiente oración, que cuando la leí me puso la piel de gallina y me hizo pensar lo que les he dicho siempre, la importancia, el poder tan impresionante, por la gracia de Dios, que tiene la oración de un papá y de una mamá. Tanto cuando bendice a un hijo como cuando lo maldice. Tiene un poder impresionante la palabra de un papá sobre su hijo. Papás, oren por sus hijos. Oren mucho por ellos. Oren por sus hijos, oren por los que van a ser esposos y esposas de sus hijos. Oren por ellos. Pídanle al Señor bendiciones para sus hijos. Los padres, el Señor les ha concedido un don especial y una fuerza importante al rogar por ellos. Por eso vemos el ejemplo de Santa Mónica con San Agustín, ¿no? Oraciones por muchos años, hasta que su conversión no se da solamente por resultado de una voluntad muy grande de San Agustín, sino por una oración de una mamá que fue incesante. Oren por sus hijos, mucho. Y también tiene mucho poder el mal deseo de un padre sobre la vida de un hijo, la maldición de un padre. Cuando el padre dice, no sirves para nada tú, tengan mucho cuidado, papás. Mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de expresiones. Eres un tonto. Hagan de cuenta que pegas una etiqueta, un estigma sobre esa persona. No sirves para nada. Tú no eres como tu hermano. Nunca vas a conseguir algo bueno. Mucho cuidado con las palabras a los papás. Y lo digo desde mi punto de vista también, O sea, no es solamente contra todos. Todos tengamos mucho cuidado porque de la boca sale vida y muerte, ¿no? Nuestras palabras tienen un efecto muy particular. Entonces, pero especialmente los papás, a la hora de bendecir o de maldecir a sus hijos, tienen un impacto fuerte. Entonces, Santa Macrina tuvo una mamá que hasta el último día de su vida la bendijo de un modo especial, y voy a leerles exactamente las palabras que San Gregorio nos narra de este momento tan especial, y traten de imaginarse esa escena. A mí me hubiera gustado poder vivir un momento así, ¿no? Que el Señor nos conceda esa gracia. Pero vamos a leer exactamente qué fue lo que Santa Emilia le dirige a sus 2 hijos. Tomando sus manos, ella dijo: a ti, oh Señor, te consagro como primicia y te ofrezco como diezmo al fruto de mis dolores. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Ella dice, te consagro como primicia, está hablando de Santa Macrina, su primera hija, y te ofrezco como diezmo, el más pequeñito, el fruto de mis dolores. Dice más adelante, la primicia es mi primogénita, el diezmo es mi hijo, mi último parto. Te los consagro según las leyes y ofrezco en tu honor. Te los consagro según las leyes y ofrezco en tu honor. Venga tu santificación sobre esta primicia y sobre este diezmo, indicando con esta significativa expresión al hijo y a la hija. Te consagro esta primicia, te consagro a mi primera hija y te consagro mi diezmo, mi último hijo. Al final de sus bendiciones va a morir Emilia, va a dejar de vivir. Luego de haber encomendado a sus hijos que depositaran en su cuerpo junto al de su esposo, el que había sido el papá de estos grandes santos, ellos cumplieron la última voluntad de su mamá, pusieron sus restos junto con los de su papá y continuaron su vida. Continuaron su vida en un camino de filosofía cada vez más elevada, superando sus éxitos anteriores cada vez más espirituales con los siguientes. No se quedaron ahí, ni se
deprimieron y se derrumbaron porque ya no estaba presente la mamá, hicieron su última voluntad y siguieron fieles a la vida que habían elegido, creciendo en santidad y en virtudes. Más o menos por entonces, por esa misma época en que muere la mamá, un poquito más adelante, San Basilio, grande entre los santos, otro de los hermanos de Santa Macrina y Pedro, fue designado como jefe de la iglesia de Cesarea. Él va a ser como una especie de obispo, el representante de esta iglesia. Le van a dar esa oportunidad de desarrollar este cargo. Y él condujo a Pedro al sacerdocio. Él va a ser el encargado de nombrar sacerdote a su hermano Pedro. Lo va a consagrar en una ceremonia muy especial. Imagínense qué bendición tan grande poder ser testigos de cómo un hermano, siendo obispo, consagra a su hermano sacerdote. Gracias a esto, la vida de Pedro va a progresar mucho, a un grado de mayor santidad, pero también de mayor austeridad. Una vida que va a demandar mucho más la entrega de este gran santo, porque su filosofía, su búsqueda de la verdad va a aumentar y se va a hacer más exigente en cuanto él se vuelva sacerdote. Entonces, gracias a la, perdón por la redundancia, pero gracias a la gracia recibida en el ministerio del sacerdocio, su vida va a tender todavía más en una pendiente hacia esa cumbre de la santidad. Luego, ya de 8 años después de ser ordenado sacerdote Pedro, vamos a ver cómo San Basilio, famoso ya para ese entonces en todo el mundo, va a partir hacia Dios, hacia el regreso a la casa del Padre, dando un motivo de dolor a mucha gente, a toda la tierra, a la patria, a todos aquellos que seguían sus enseñanzas y que lo admiraban, pues van a vivir la pérdida de este gran santo, en teoría, porque pues a estos santos nunca se les pierde, no siguen siendo parte de una iglesia ahora triunfante, están ya en la presencia del Señor, pero nos acompañan desde allá con su intercesión, con sus bendiciones desde donde quiera que estén. Por eso es que nosotros, abogando a esta gracia de que ellos pueden orar por nosotros, es que a veces reconocemos las vidas ejemplares de hermanos como santos y pedimos su intercesión. No es que los santitos sean milagrosos, los santos no hacen milagros, ni María. Interceden y le arrancan a Dios milagros. Por esta fidelidad a Dios le pedimos, es como si le dijeras a una persona que ore por ti. Claro, no vamos a comparar a nuestra Madre Santísima y a los santos con cualquiera, pero los santos son como un hermano que tú tienes y le dices, ¿puedes orar por mí al Señor para que me conceda esta gracia? Bueno, eso hacemos con los santos. No se idolatra, no se adora a los santos, se les pide su intercesión porque son ejemplo para nosotros por la vida de santidad que ellos llevaron. Entonces los santos, nada de que San Juditas es bien milagroso, no. Los milagros los hace el Señor. Pedimos la intercesión de estos santos. Entonces, pues como mucha gente seguía y admiraba el ejemplo de vida de San Basilio, su partida va a dolerle a muchos aquellos que eran sus seguidores, que eran sus discípulos. Pero nos ha dejado San Basilio y sus hermanos una gran riqueza con sus enseñanzas, con sus conocimientos, con sus catequesis, todos resultados de las gracias que el Señor a través de su Espíritu Santo les ha concedido, y nos dejan una riqueza tremenda. Ojalá que tengan oportunidad de leer un poquito más de los escritos de estos grandes santos. En verdad, les digo que pues escritos hace tantos siglos nos van a sonar bien actuales y nos pueden dar una exhortación y un consejo para vivir la situación actual que enfrentamos cada uno de nosotros. Entonces, parte 8 años después de consagrar sacerdote a su hermano Pedro, parte San Basilio de regreso a la casa de Dios, y Macrina, pues desde lejos, porque ella estaba ya apartada y separada para Dios, sufrió en su alma, en su corazón, tal desgracia. Eso no quiere decir que los santos no sintieran dolor ante una pérdida, por supuesto, igual o más, pero su dolor es como redentor en compañía del Señor, ¿verdad? Unen su dolor a su entrega a Dios, y eso por eso tiene luego unos frutos tan grandes, tan importantes, de tanta bendición. Y pues cómo no iba a sentir el dolor que la golpeaba hasta lo profundo de su corazón, ¿no? Si estaba, imagínense, Macrina vio irse a su papá, a su mamá, a más de uno de sus hermanos, se golpeaba fuertemente su corazón y se conservó y se sostuvo fiel. Por eso les digo que cuando uno tiene al Señor, pues vienen vientos, mareas, tormentas y golpean y uno pues de repente se tambalea, pero cuando abrazamos al Señor y lo tenemos con nosotros como roca firme, como torre fuerte,
Mientras más buscamos unirnos a Él, pues más firmes podemos sentirnos, especialmente en los momentos de dificultad. El análisis del oro, como se hace esta comparación, este ejemplo del oro para ser purificado, pues pasa por el crisol, por el fuego, a temperaturas muy altas. Mientras más es pasado por el crisol, más puro se vuelve, para que si alguna impureza se escapara en la primera fusión, ¿no? El oro pasa primero por un crisol y luego por otro, para que lo que se escapó de impureza de una, pues se acaba en la otra. Así es a veces nuestra vida. Y así hasta la última, ¿no? Todo lo extraño que se mezcla con el oro, que se ha purificado. El análisis que vemos aquí en este ejemplo del oro puro, pues debe de ser más cuidadoso para ver si después de haber pasado a través de todos los crisoles no queda alguna impureza. Este análisis tiene que revisarse, bueno, comparándolo con nuestra vida espiritual, especialmente en la vida de Santa Macrina. Algo similar ocurrió en la vida de esta mujer, en la vida de esta gran santa, en los diferentes ataques que ella vive de dolor, en los diferentes golpes que recibe en su corazón. Su gran alma fue puesta a prueba para que se hiciera conocer su sinceridad y su capacidad de no dejarse abatir. No es que Dios quiera hacer, déjame ver si me quieren, no. No es que Dios mande algo para calar, déjame me doy cuenta hasta dónde. No es de esa forma. Dios permite esas cosas porque sabe que de ello se sacará un provecho mayor, pero de paso se pone de manifiesto la fidelidad de estos corazones. Entonces, aquí se hizo conocer la sinceridad y la capacidad de Santa Macrina de no dejarse abatir, primero con la muerte de su otro hermano, el que habíamos platicado que fue un golpe muy duro para la mamá de Santa Macrina, que la mamá se vuelve como hija porque es Santa Macrina quien la va a sostener en medio de su dolor. Luego la vamos a ver con la separación de su madre, y finalmente cuando el orgullo de la familia San Basilio se aleja de esta vida, pues viene otro golpe para el corazón de Santa Macrina. Ella permaneció hasta el último momento de pie, firme como una atleta invencible, fuerte, bien parada, nunca derribada por el ataque de las desgracias. Y eso solo es resultado de esta gracia especial que recibía por tener sus pies y su corazón bien puestos en Dios. Yo les invito a que durante esta semana que termina la preparación para la fiesta de Pentecostés y todos los días de nuestra vida, le pidamos al Señor la gracia, que a través de su Espíritu Santo sepamos hacer del Señor nuestro baluarte, nuestro sostén. Y que cuando nuestro corazón se anda confundiendo y de repente se pone demasiado en una persona, en una cosa, pues que Dios se encargue de redireccionar nuestro corazón. A veces no nos damos cuenta qué tanto tenemos nuestro corazón puesto en alguien o en algo. Y a veces en esas situaciones Dios permite que perdamos esa cosa o esa persona para redireccionar nuestro corazón. Y nos damos cuenta hasta dónde nuestro corazón estaba puesto sobre alguien o sobre algo cuando nos duele bastante porque lo perdemos. A veces, sobre todo cuando ya conocemos al Señor y ya tenemos de cierta manera un camino espiritual, siempre decimos: Dios, tú eres mi roca, mi centro, mi sostén, tú eres mi todo. Y de repente, ¿no? El trabajo, o el novio, o la novia, y se nos cae el mundo, ¿verdad? Andamos que no hayamos ni dónde buscar y no sabemos dónde meter la cabeza con el ánimo en los pies. ¿Y qué pasó? Si Dios, que es nuestro todo, sigue ahí. Que esta semana sea para nosotros un tiempo para reflexionar, ejemplo de la vida de Santa Macrina, con los pies bien firmes en Cristo, con Él como roca. Y eso no quiere decir que no nos duelan las pérdidas, ni que no nos desanimemos y nos agüitemos, como por aquí conocemos ese término de entristecerse, que no nos desanimemos y que no nos deje tumbados por el suelo el haber perdido a alguien o algo, que nuestro corazón esté firme en el Señor, para que pese a vientos y mareas, pese a tormentas, nuestra vida siga firme en Dios. La Sagrada Escritura nos hace el ejemplo del que construye sobre arena y el que construye con bases fuertes, pues que Jesús, la piedra angular, sea nuestra roca de salvación todos los días de nuestra vida. Vamos a concluir el programa de Dios con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor,
Te bendecimos por ser tú el sostén y el motor de nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos enseñes con esa forma tan tierna y amorosa que tú tienes de hablarnos, a veces utilizando cosas que quizá no nos agraden, pero que van empapadas de esa ternura con la que tú corriges a tus hijos. Enséñanos a través de la gracia de tu Espíritu Santo a hacer de tu corazón nuestro sostén, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Toma todo nuestro haber y poseer, Señor, guárdalo dentro de tu corazón. Sé tú el sostén, el impulso de nuestra vida, como lo fuiste para María Santísima, nuestra Madre. Santísima Virgen María, intercede por nosotros, para que hagamos como tú de Dios, nuestro sostén, nuestra alegría, toda nuestra vida. Que obedientes, humildes, sumisos, sepamos mantenernos fieles a tu gracia. Que ejemplo de nuestra Madre sepamos hacer de ti nuestra torre fuerte, sobre todo en los tiempos de angustia. Que a través de la acción de tu Espíritu Santo, nuestra vida también sea de testimonio para aquellos que viven sin esperanza. Todo esto, María Santísima, te lo pedimos a ti, a través de tu hermosa intercesión, con el Dios te salve, y a ti, Señor, te consagramos todo cuanto somos y poseemos a través de la oración que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, mamita María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestros hermanos aquí en cabina, al staff de radio que nos viene a cantar aquí las mañanitas. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes por sus buenos deseos. Ya llegó mi premio. Ay, hermanos, no saben lo que acabo de ver entrar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues los hacemos parte de este festejo, de esta sorpresa. Muchísimas gracias a todos. Vamos a apagar la velita aquí en vivo. A ver, vamos a pedir un deseo de bendición para todos nosotros. Una, dos, tres. Muchas gracias, hermanos. Miren, les convido en mi pastelito, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias. No tiene número porque los que estamos en el Señor vivimos un tiempo de eternidad, entonces no nos regimos por criterios mundanos, no contamos los años como el mundo. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Para mis 18, hoy cumplo mi mayoría de edad. Gracias a todos los que nos han acompañado en vivo. Le enviamos un saludo muy especial a Pato, nos dice hola. Es la primera vez que los escucho. Se los recomendó su hermana Cristo, Ale. Pues un saludo muy especial tanto para Alejandra, que creo que ya sé quién es, mi Alita preciosa. Y muchas gracias para ti, Pato, que nos acompañes también en vivo. Dios te bendiga. Gracias a Eva, que nos está felicitando. Muchas gracias a Francisco Miranda. Ahorita le doy mordida en vivo, Francisco. Y pues les enviamos un pedacito virtual a todos. Muchísimas gracias por ser parte de esta bendición que ha sido para mi vida el programa Mujeres de Dios y todo lo que significa Radio Doxa. Gracias por ser ustedes también parte de la bendición más grande que el Señor le ha dado a mi vida. Los espero el próximo miércoles, que sería 30 ya de mayo, para que no se vayan a perder su programa Mujeres de Dios. 4 de la tarde, Pato, para que pases la voz para allá a las personas que no conocen este espacio y quédense con nosotros en la programación de Radio Doxa. Un abrazo muy grande, muchas gracias y Dios los bendiga. Juanpi, ¿no me diste mi abrazo? A ver, ven. Que me bese con los
Bendito seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.